La lluvia tenía ese olor metálico, frío, penetrante, mezclado con algo que no sabía nombrar, pero que siempre me oprimía el pecho. Golpeaba contra el pavimento agrietado del mercado, convirtiendo los adoquines en un mosaico de espejos que no reflejaban más que gris. Acerqué la delgada caja de cartón a mi pecho, sintiendo cómo los juguetes que había dentro se movían y chocaban entre sí. Mis dedos, pálidos y temblorosos por algo más que el frío, agarraban los bordes con tanta fuerza que el material empapado amenazaba con ceder por completo. A mi alrededor, la multitud se movía como un ser vivo, urgente, indiferente, con sus botas chapoteando en los charcos sin importarles nada. Los vendedores gritaban los precios del pan caliente y la carne asada, con voces que atravesaban el aguacero. La sensación me provocó un retortijón tan fuerte en el estómago que tuve que presionarlo con la mano libre, como si pudiera contener físicamente el hambre. 3 días. Habían pasado 3 días desde la última vez que mamá había comido. Lo sabía porque había estado contando, marcando cada amanecer en mi mente como marcas en la pared de una prisión. Ayer por la mañana me había dado el último caldo, insistiendo en que no tenía hambre. Pero yo había visto cómo le temblaban las manos cuando me arropó con la manta. Había visto el hueco en sus mejillas, cómo sus ojos habían perdido su color. Tenía 7 años, la edad suficiente para saber lo que pasaba cuando la gente dejaba de comer durante demasiado tiempo. El mercado se extendía ante mí, un laberinto interminable de puestos, cuerpos y ruido. La mayoría de los vendedores tenían lonas para protegerse de la lluvia. Yo no tenía nada. Mi cabello rubio, que antes tenía el mismo tono dorado que los campos de trigo en verano, ahora colgaba lacio y oscurecido por el agua, pegado a mi cara y cuello. Mi vestido, si es que aún se le podía llamar así, era poco más que unos parches cosidos entre sí. La tela era tan fina que podía sentir cada gota de lluvia como una pequeña acusación contra mi piel. Yo misma había hecho los juguetes, pequeñas figuras de madera talladas a partir de restos que había encontrado detrás de la carpintería. Un caballo con las patas desiguales, una muñeca sin cara, un pájaro que no se parecía a ningún pájaro en particular. No eran bonitos, ni siquiera eran especialmente buenos, pero eran todo lo que tenía. Señorita, le susurré a una mujer que pasaba por allí. Mi voz apenas se oía por encima de la lluvia. Ni siquiera miró hacia abajo. Señor, ¿podría? Un hombre con un abrigo oscuro me empujó y tropecé hacia atrás, resbalando con mis pies descalzos sobre la piedra mojada. La caja se inclinó. 2 de mis juguetes, el caballo y un pequeño gato tallado, se cayeron y golpearon el suelo. Me arrodillé inmediatamente, ignorando el impacto del agua fría que empapaba mi vestido, y mis manos se apresuraron a recuperarlos antes de que fueran pisoteados o arrastrados por la corriente de gente. Niña estúpida, mira por dónde pisas. La bota de alguien cayó a pocos centímetros de mis dedos. Me eché hacia atrás, apretando los juguetes rescatados contra mi pecho, con el agua corriéndome por la cara. Ya no sabía distinguir entre la lluvia y las lágrimas. Nadie se detuvo. Nadie miró. Era invisible. Siempre había sido invisible. En esta ciudad, Ashboro, la llamaban. Había 2 tipos de personas, las que pertenecían a las manadas y las que no. Las familias de la manada vivían en las robustas casas de piedra de la colina. Sus hijos llevaban zapatos incluso en verano y nunca pasaban hambre. Llevaban la marca de la bendición de la luna. Todos decían, fuerza, unidad, propósito. Nosotros éramos los otros, los que no teníamos vínculos con la manada, sin protección, sin nada excepto la constante y agobiante necesidad de sobrevivir un día más. Mamá solía decirme que éramos libres. No tenemos que inclinarnos ante nadie, Palomita. Me susurraba cuando le preguntaba por qué vivíamos en la estrecha habitación encima de la carnicería, por qué comíamos sobras mientras otros se daban un festín. Nos pertenecemos a nosotros mismos, pero la libertad, según había aprendido, no era más que otra palabra para decir solo. Me obligué a ponerme en pie, con el agua goteando de mi pelo, mi ropa y mis pestañas. La caja se estaba desintegrando, el cartón blando e inservible. La abandoné. En su lugar, acuné los juguetes directamente en mis brazos, apretándolos contra mi pecho como si fueran joyas preciosas en lugar de madera tosca y esperanza desesperada. Por favor, volví a intentar, acercándome a una pareja bien vestida que examinaba las joyas de plata de un vendedor. Por favor, señor, ¿podría? La mujer me miró durante medio segundo,
arrugando ligeramente la nariz. Luego se dio la vuelta deliberadamente y le murmuró algo a su acompañante. Se marcharon. El rechazo me resultaba familiar. Ya no debería dolerme, pero, de alguna manera, cada uno me hacía un poco más de daño. La lluvia se intensificó, cayendo ahora a cántaros a mi alrededor, y la gente comenzó a dispersarse hacia los toldos y los puestos cubiertos. Los vendedores empezaron a meter sus productos dentro para protegerlos. En cuestión de minutos, el mercado pasó de estar abarrotado a estar casi desierto. Todos buscaban refugio excepto aquellos que no teníamos a dónde ir. Me quedé allí, en la plaza que se vaciaba, con la lluvia golpeándome los hombros, los brazos llenos de juguetes de madera que nadie quería, y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No se rompía, todavía no, pero se resquebrajaba. Como el hielo sobre un estanque helado, la primera señal de que todo estaba a punto de derrumbarse. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo era una silueta, una figura oscura al otro extremo del mercado, que emergía de una de las amplias calles que conducían a la colina, hacia los territorios densamente poblados. Incluso desde la distancia, incluso a través de la cortina de lluvia, había algo diferente en él. La forma en que se movía, tal vez decidida, autoritaria. La multitud, escasa como estaba, parecía abrirse instintivamente ante él. Vestía de negro, con un abrigo largo que le llegaba por debajo de las rodillas, impecablemente confeccionado a pesar del tiempo. Otras 3 figuras lo flanqueaban, moviéndose en una formación cerrada que delataba que eran guardias o compañeros que conocían íntimamente la violencia. Pero era él, el del centro, quien atraía mi mirada y la retenía. Ni siquiera el hambre podía suprimir la repentina conciencia instintiva que me recorría la espina dorsal. Era alguien importante, alguien poderoso, alguien que podría tener dinero. El pensamiento surgió de forma desesperada, urgente. No me permití pensar más allá. No me permití considerar lo absurdo de acercarme a alguien que estaba claramente muy por encima de mi posición, alguien que probablemente tenía cosas más importantes que hacer que mirar los patéticos juguetes de un niño hambriento. Simplemente me moví. Mis pies me llevaron hacia adelante, salpicando los charcos, sin apenas notar ya el agua fría. Los juguetes de madera se clavaban en mis brazos mientras los agarraba con más fuerza, temiendo que se me resbalaran de los dedos entumecidos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, en parte por miedo, en parte por esperanza, en parte por algo que no podía nombrar. La distancia se acortó. 6 metros, 4, 3. Ahora podía verlo más claramente. Alto, increíblemente alto. O tal vez yo era simplemente pequeña. Cabello oscuro, aunque no podía distinguir mucho más a través de la lluvia. La forma de sus hombros sugería fuerza, del tipo que no necesitaba mostrarse para ser comprendida. Sus compañeros me vieron primero, giraron la cabeza y adoptaron una postura más alerta, más protectora. Pero yo no me detuve. No podía detenerme. A 1,5 metros de distancia abrí la boca. Mi voz salió más débil de lo que pretendía, casi ahogada por la lluvia. Pero la hice más fuerte. Dejé que transmitiera toda la desesperación que había estado conteniendo. Por favor, señor. Las palabras salieron precipitadamente, crudas y sin pulir. Compre mi juguete, señor. Mamá lleva 3 días sin comer. El mundo pareció detenerse. El hombre dejó de caminar por completo, se detuvo por completo, como si mis palabras lo hubieran detenido físicamente en seco. Sus compañeros también se detuvieron, con una expresión entre la sorpresa y la incomodidad. Durante un largo momento, no pasó nada. La lluvia seguía cayendo. En algún lugar, una persiana golpeó contra una pared. Respiraba entrecortadamente. Todo mi cuerpo temblaba por el frío, por el miedo, por la vulnerabilidad de haber expresado mi vergüenza en voz alta ante un desconocido. Entonces, lentamente, se volvió hacia mí. Había visto antes a personas poderosas, líderes de manada que caminaban por el mercado con la cabeza alta, con la mirada escudriñando a la multitud como depredadores que evalúan a sus presas. Había aprendido a reconocer la mirada de autoridad, la forma particular en que alguien se comportaba cuando estaba acostumbrado a que le obedecieran. Esto era diferente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, grises, me di cuenta de que eran grises como el cielo tormentoso que nos cubría. Sentí el impacto como un golpe físico. No era cruel ni desdeñoso, sino intenso, inquisitivo, como si no solo me estuviera mirando a mí, sino a través de mí,
hasta cada rincón oculto de mi existencia. Su rostro era más difícil de descifrar, con rasgos marcados y una mandíbula que parecía esculpida en piedra. Pero había algo en la expresión de su boca, en el ligero fruncido alrededor de sus ojos, que sugería que mis palabras habían calado hondo. 3 días. Su voz era más grave de lo que esperaba, áspera como la grava, pero no desagradable. Cada palabra parecía meditada, cuidadosa. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Apreté los brazos alrededor de los juguetes. Uno de sus compañeros, un hombre de hombros anchos con una cicatriz en la mejilla, se inclinó y le susurró algo demasiado bajo para que yo pudiera oírlo. El hombre de ojos grises no apartó la mirada de mí. No hizo ningún caso al comentario. En cambio, dio un paso más hacia mí. Luché contra todos mis instintos de retroceder. De cerca, era aún más imponente. No solo era alto, sino que tenía el físico de los guerreros que a veces veía entrenando en los campos de prácticas cerca de los Pacos. Pero no había ninguna amenaza en su acercamiento, ninguna violencia en sus movimientos. Se agachó lentamente, deliberadamente, hasta que estuvo más cerca de mi nivel de ojos. La lluvia le corría por la cara, oscureciendo su cabello, pero no parecía darse cuenta ni importarle. «Enséñame», dijo en voz baja. Mis manos temblaban mientras le ofrecía los juguetes. Ahora parecían aún más patéticos, toscos, desiguales, obra de manos desesperadas sin las herramientas adecuadas. La muñeca sin rostro miraba fijamente hacia adelante, sin ojos. El caballo torcido amenazaba con caerse de mi palma. Los estudió, no con lástima. Yo había visto lástima antes, y esto no era eso. Su mirada se posó en cada pieza con auténtica atención, como si fueran artefactos de un museo en lugar de basura sacada de los residuos. ¿Los has hecho tú?, preguntó. Sí, señor. Mi voz se quebró. Encontré la madera detrás de la tienda del maestro Carver. Iba a quemarla, pero lo impedí, temiendo haber hablado demasiado, haber admitido algo que podría considerarse robo. Pero él asintió lentamente. «Son un trabajo honesto», dijo. Luego, tras una pausa que pareció prolongarse, «¿Cómo te llamas?» Nadie me había preguntado nunca mi nombre. «Emma», susurré. «Emma Thorne, señor». «Emma», lo dijo como si estuviera comprobando su peso, grabándolo en su memoria. Luego se puso de pie, con un movimiento fluido a pesar de su tamaño, y metió la mano en su abrigo. Observé, sin atreverme apenas a respirar, cómo sacaba una cartera de cuero. Sus dedos largos, con cicatrices en los nudillos, extrajeron no una moneda de cobre, ni siquiera una de plata, sino una moneda de oro, una moneda de oro. Nunca había tenido oro en mis manos, apenas lo había visto, excepto en manos de comerciantes y líderes de manadas. Una moneda de oro podía alimentarnos a mamá y a mí durante un mes, quizá más. Me la tendió. La miré fijamente, luego lo miré a él, incapaz de moverme. Esto tiene que ser un error, un truco. La gente no se la llevó, dijo con suavidad. Y había algo en su voz que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Estaba demasiado deshidratada para llorar por los juguetes, por todos ellos. Mi mano se movió por sí sola, con los dedos pálidos temblando mientras alcanzaban la moneda. Estaba caliente por haber estado contra su cuerpo, pesada de una manera que parecía imposible. La apreté con tanta fuerza que los bordes se clavaron en mi palma. «Gracias», logré decir, con un susurro apenas audible. «Gracias, señor. Gracias». Pero él no había terminado. Miró a sus compañeros y su expresión se tornó autoritaria. «Averigüen dónde vive. Asegúrense de que haya comida, no sobras. Comida de verdad. Pan, carne, verduras, lo que necesiten». Hoy su mirada volvió a posarse en mí. Uno de los hombres asintió inmediatamente y dio un paso adelante, pero la atención del hombre de ojos grises permaneció fija en mí, y entonces lo vi. Lo que me habría perdido si hubiera parpadeado, lo que se repetiría en mi mente durante días y semanas. Sus ojos se habían vuelto vidriosos solo por un momento, solo por un instante. Pero vi la humedad allí. Vi cómo se movía su garganta al tragar. Había hecho sentir algo a este hombre poderoso, a esta persona que mandaba a los demás con una sola palabra. Mi sufrimiento le había llegado. Mi desesperación había roto las barreras que las personas poderosas construyen a su alrededor. Se aclaró la garganta. El momento pasó y su rostro volvió a mostrar esa cuidadosa neutralidad. Pero yo lo había visto. Lo sabía. «Ahora estarás bien, Emma», dijo.
y sonó menos como una afirmación y más como una promesa, como un voto. Luego se enderezó, asintió una vez a sus compañeros y comenzó a alejarse. La lluvia seguía cayendo, pero de alguna manera ahora se sentía diferente, menos castigadora, menos fría. Me quedé allí de pie, aferrándome a mi moneda de oro y a mis juguetes sin valor, viendo cómo la figura de Abrigo Oscuro y sus guardias desaparecían tras la esquina de un edificio, tragados por la gris tarde. No sabía quién era, no sabía su nombre ni su cargo, ni por qué alguien como él había estado caminando por un mercado bajo la lluvia torrencial, pero sabía con una certeza que residía en algún lugar más profundo que la lógica, que algo acababa de cambiar, que ese momento, ese único cruce de su camino y el mío, lo iba a cambiar todo. La lluvia comenzó a amainar, convirtiéndose en una llovizna. A mi alrededor, los vendedores comenzaron a salir de sus refugios y a montar de nuevo sus puestos. El mercado volvía a la vida, y yo ya no era invisible. Corrí. Mis pies descalzos golpeaban los adoquines mojados, salpicando los charcos que parecían interminables solo unos minutos antes. La moneda de oro ardía en mi puño, no por el calor, sino por el peso de lo que significaba, de lo que podía hacer. Me dolían los pulmones mientras me abría paso entre la multitud, que cada vez era más escasa, esquivando a los vendedores y los carros, con el vestido mojado pegado a las piernas y amenazando con hacerme tropezar a cada paso. La carnicería estaba a 3 calles del mercado, encajada entre una curtiduría y un edificio tan antiguo que sus paredes se inclinaban hacia adentro como un borracho que intenta mantenerse en pie. Nuestra habitación estaba encima de la tienda, a la que se accedía por una escalera exterior tan podrida que había aprendido qué tablas debía evitar, cuáles soportarían mi peso y cuáles se romperían incluso con mi pequeño cuerpo. Subí los escalones de 2 en 2, agarrándome con la mano a la barandilla astillada. La puerta, de madera deformada que nunca cerraba del todo, se abrió de golpe cuando la empujé. Mamá. La palabra salió de mi boca antes incluso de cruzar el umbral. Mamá, mira. La habitación estaba más oscura que la gris tarde exterior, con la única ventana cubierta con un trozo de tela que habíamos colgado para evitar las corrientes de aire. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse, en encontrar su silueta en el colchón de la esquina, el único mueble que teníamos además de una caja que nos servía de mesa y silla. Se movió al oír mi voz, girándose lentamente, demasiado lentamente, el movimiento de alguien cuyo cuerpo había empezado a rendirse. Emma. Su voz era débil, como un susurro. Cariño, estás empapada. Vas a coger un resfriado, mojada y con esa respiración entrecortada. Crucé la habitación en 3 pasos y me arrodillé junto al colchón. De cerca, en la penumbra, pude ver lo mucho que había empeorado. Incluso desde esta mañana, su piel había adquirido un aspecto ceroso, demasiado tensa sobre unos huesos que parecían más prominentes cada día. Su cabello rubio, del mismo tono que el mío, o del que era el mío antes de que la suciedad y el hambre lo apagaran, se extendía sobre la almohada plana como hebras de seda pálida. Pero sus ojos, cuando se fijaban en mí, aún conservaban esa calidez, ese amor obstinado y feroz que nos había mantenido vivas a las 2 durante tanto tiempo. Mira, le dije, abriendo el puño para mostrarle la moneda de oro. Reflejaba la poca luz que se filtraba a través de la ventana cubierta con una tela, brillando como un pequeño sol. Mamá, mira lo que tengo. Ahora podemos comprar comida. Comida de verdad. Podemos. Su mano, delgada como los huesos de un pájaro, se extendió para tocar la moneda. Luego levantó la mirada hacia mi rostro, con expresión confusa. Emma, ¿dónde la conseguiste? La comprensión se hizo evidente, seguida inmediatamente por el miedo. Cariño, ¿qué hiciste? ¿La robaste? ¿A alguien? No. Sacudí la cabeza con tanta fuerza que las gotas de agua salieron volando de mi cabello. No, vendí mis juguetes. Un hombre en el mercado. Los compró. Todos. Y me dio esto y me dijo. Intenté recordar sus palabras exactas. La forma en que me miró con esos ojos gris tormenta. Dijo que su gente traería comida hoy. Lo prometió. La expresión de mamá cambió a través de varias emociones demasiado rápido para que yo pudiera seguirla. Alivio, incredulidad, sospecha, esperanza.
Cada una de ellas se reflejó en su rostro demacrado antes de convertirse en algo que parecía casi dolor. «Oh, palomita», susurró y levantó la mano para acariciarme la mejilla. Tenía la palma fría, tan fría que me dieron ganas de llorar. ¿Qué clase de hombre le da oro a una niña? No entendí la pregunta. No entendí la preocupación en su voz cuando se trataba de una buena noticia. La mejor noticia que habíamos tenido en meses. Uno amable, dije con firmeza. Era amable, mamá. Tenía lágrimas en los ojos cuando le hablé de ti. Se quedó callada durante un largo rato, estudiando mi rostro como si estuviera buscando algo. Luego suspiró, un sonido que parecía provenir de algún lugar más profundo que sus pulmones, de algún pozo de agotamiento que yo no podía comprender. Entonces somos bendecidos, dijo finalmente, aunque su voz tenía un tono que no pude identificar. Lleva la moneda al panadero Jejem. Díselo. Hizo una pausa, pensativa. Dile que necesitamos 2 panes oscuros, de los que se conservan bien, y si sobra, compra tocino salado, solo un trozo pequeño, y su gente le está trayendo comida. La interrumpí. El hombre dijo que les trajeran pan, carne y verduras, todo lo que necesitáramos. Los ojos de mamá se abrieron como platos. Emma, no puedes. No podemos aceptar limosnas de extraños. Siempre hay un precio. Siempre quieren algo a cambio. Pero yo había visto su rostro. Había visto la emoción genuina que había en él, la forma en que su voz se había suavizado cuando me había hablado. No quería nada, insistí. Solo era amable. Antes de que mamá pudiera responder, se oyeron pasos en las escaleras de fuera. Varios pasos pesados. El corazón se me subió a la garganta. En parte por la emoción, en parte por un miedo instintivo que provenía de sentirme impotente en un mundo donde el poder lo era todo. Mamá intentó incorporarse, con movimientos espasmódicos por la alarma. Me puse delante de ella automáticamente, colocándome entre ella y la puerta, aunque la protección que podía ofrecerle era ridícula. El golpe en la puerta fue firme, pero no agresivo. «Señorita Thorne», dijo una voz masculina desconocida, «venimos en nombre de... Tenemos una entrega». Miré a mamá. Había conseguido apoyarse contra la pared. Incluso ese pequeño esfuerzo le costaba respirar. Asintió ligeramente, dando su permiso. Abrí la puerta. 3 hombres estaban en el rellano y reconocí a 2 de ellos. El de hombros anchos con la cicatriz y otro que había formado parte del grupo del hombre de ojos grises. El tercero era más joven y llevaba los brazos cargados de paquetes envueltos en tela y papel. «Señorita Emma», dijo el hombre de la cicatriz, y algo en el tono respetuoso de su voz me hizo enderezarme. «Soy Garrett. Estos son Thomas y el joven Peter. Hemos traído lo que se pidió», dijo, y el joven Peter dio un paso adelante y comenzó a descargar su carga. Una barra de pan envuelta, aún lo suficientemente caliente como para que pudiera oler la levadura. Un paquete de tela que, al abrirse parcialmente, reveló carne curada. Otro con verduras, zanahorias, cebollas, patatas. Un pequeño saco que, por su peso y el sonido que hacía, tenía que ser de grano o harina. Me quedé mirando. Era más comida de la que habíamos visto en semanas, quizá meses. «Eso no es todo», continuó Garrett. Sacó algo de su propio abrigo, una bolsa de cuero que tintineaba con el inconfundible sonido de las monedas. El caballero dijo, «También pueden quedarse con esto para el alquiler, para leña, para lo que necesiten». «No podemos». La voz de mamá llegó desde detrás de mí, más fuerte que hacía unos momentos. «Es demasiado. No podemos comer. Ya está hecho, señora». Thomas habló por primera vez, con un tono suave pero firme. «No lo vamos a devolver», y dudó, mirando a Garrett como si buscara permiso. «Vamos a visitarla regularmente, para asegurarnos de que tiene lo que necesita». «¿Quién es él?». La pregunta brotó de mi boca antes de que pudiera detenerla. «El hombre que los envió. ¿Cómo se llama?». Los 3 hombres intercambiaron miradas. Fue Peter, el más joven, quien finalmente habló. «No nos corresponde a nosotros decirlo, señorita», pero sonrió levemente. «Usted causó una gran impresión. Llevamos años sirviéndole y nunca le había visto reaccionar así. Lo que fuera que dijera, lo que fuera que vio en usted, fue importante». Garrett lanzó una mirada a Peter que lo silenció de inmediato. Luego se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. «La cuestión es que ya no está sola. ¿Lo entiende? Si necesita algo, vaya a la caseta de vigilancia cerca de la puerta norte. Pregunte por Garrett o Thomas.
Nos aseguraremos de que la atiendan. No podía hablar. Apenas podía respirar. Esto no había sucedido. A personas como nosotros no nos rescataban de repente unos desconocidos misteriosos que enviaban a sus hombres a ver cómo estábamos y nos daban más de lo que jamás habíamos soñado pedir. Gracias, dijo mamá, con lágrimas en la voz. Por favor, dígale que le damos las gracias. Dígale que nunca olvidaremos su amabilidad. Garrett asintió. Se lo diré, señora, dijo señalando a sus compañeros. Les dejaremos descansar, pero recuerden, pueden acudir a la garita de la puerta norte en cualquier momento. Se marcharon con la misma eficiencia con la que habían llegado, sus pasos alejándose por las escaleras y difuminándose entre el ruido de la calle. Me quedé paralizada en la puerta, mirando los paquetes de comida apilados junto a nuestra mesa de madera, el monedero con las monedas, la prueba de que todo había cambiado. «Cierra la puerta». «Palomita», dijo mamá en voz baja. «Estás dejando entrar el frío». Obedecí automáticamente, y luego me volví hacia ella. Estaba mirando la comida con una expresión que nunca había visto antes. Algo entre asombro y tristeza, gratitud y miedo. «Mamá». Me acerqué lentamente, insegura. «¿Por qué pareces triste? Esto es bueno. Esto es... Ven aquí». Me dio una palmadita en el colchón a su lado y yo me subí con cuidado, acomodándome a su lado. Ahora estaba más caliente, o tal vez yo estaba más fría por la lluvia. Me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia ella. «Emma, escúchame. Esto es bueno. Esto es un milagro. Es cierto, pero los milagros tienen consecuencias». No entendía qué consecuencias. Él nos ayudó. Eso es todo. Nada es tan sencillo, cariño. Me acarició el pelo húmedo, con dedos suaves a pesar de su temblor. Los hombres con ese tipo de poder, ese tipo de riqueza, existen en un mundo que no es el nuestro. Y cuando esos mundos se tocan, cuando se cruzan, dejó la frase en el aire y pareció cambiar de dirección. «Dijiste que tenía lágrimas en los ojos». Asentí con la cabeza contra su hombro cuando le conté que no comías. Parecía que le dolía, como si mi dolor fuera su dolor. Mamá se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Entonces quizá él sea diferente. Quizá». Me abrazó con más fuerza. «Comeremos, volveremos a ser fuertes y estaremos agradecidos. Pero Emma, prométeme algo, lo que sea. Si alguna vez lo vuelves a ver, si alguna vez te pide algo, lo que sea, ven a decírmelo primero. Prométemelo». «Lo prometo», dije, aunque no entendía por qué estaba preocupada. Él había sido amable, nos había salvado. ¿Qué podría pedirnos que estuviera mal? Pero yo tenía 7 años y aún no entendía la complicada moneda de la deuda y la obligación, de la gratitud que podía transformarse en cadenas. No entendía que, en un mundo dividido entre los que tienen poder y los que no, cada regalo tenía su peso, cada amabilidad tenía sus condiciones. Lo único que entendía era que, por primera vez en 3 días, mi madre iba a comer. Los días siguientes se difuminaron en una neblina de recuperación y rutina. Mamá comía despacio. Al principio, su estómago encogido no podía soportar mucho, pero a medida que recuperaba fuerzas, el color volvió a sus mejillas. Sus manos dejaron de temblar. En una semana, era capaz de mantenerse en pie sin tambalearse, de moverse por nuestra pequeña habitación sin necesidad de detenerse, y recuperar el aliento cada pocos pasos. Yo iba al mercado todos los días, aunque ya no para vender juguetes. En cambio, observaba, esperaba. Una parte de mí esperaba volver a verlo, al hombre de ojos grises que lo había cambiado todo. Quería darle las gracias como es debido, decirle lo que había significado su amabilidad, cómo se estaba recuperando mi madre, cómo nos había salvado. Pero nunca la apareció. Garrett y Thomas venían cada pocos días, siempre trayendo algo. Más comida, una manta cuando las noches se volvían más frías, un par de zapatos para mí que realmente me quedaban bien. Nunca pedían nada a cambio, nunca explicaban a quién servían ni por qué hacían eso. Solo una presencia tranquila y constante, protección sin explicaciones. Otras personas de nuestro edificio se dieron cuenta. La anciana Martia, que vivía 2 puertas más abajo, empezó a saludarnos cuando nos cruzábamos. El carnicero de abajo dejó de mirarnos como si fuéramos fantasmas. Incluso los niños que solían tirarme piedras por no tener mochila, empezaron a mantener la distancia,
con mirada recelosa. El poder nos había tocado, y el poder, incluso de segunda mano, inspiraba respeto. 3 semanas después de aquel día lluvioso, mamá consiguió su primer trabajo de verdad en las cocinas de la casa de la manada. Alguien había hablado bien de ella, dijo. Alguien había avalado su fiabilidad, su honestidad. Ella no sabía quién, pero yo veía en sus ojos que sospechaba lo mismo que yo. La influencia del hombre de ojos grises se extendía más allá de lo que habíamos imaginado. La vida no era fácil. Seguíamos viviendo en la estrecha habitación sobre la carnicería, seguíamos llevando ropa remendada, seguíamos perteneciendo al mundo fuera de las manadas, pero no pasábamos hambre, no éramos invisibles. Y cada noche, cuando mamá me arropaba con la manta, me susurraba lo mismo. Recuerda tu promesa. Lo recordaba. ¿Cómo podría olvidarlo? Pero más que eso, recordaba los ojos tormentosos bajo la lluvia. Una voz que decía mi nombre como si importara. La imposible amabilidad de un extraño que había visto mi sufrimiento y había decidido preocuparse por mí. Y me preguntaba, aunque no lo habría admitido en voz alta, si volvería a verlo alguna vez. La respuesta llegó una mañana en la que la escarcha pintó nuestra ventana de blanco, cuando el invierno había comenzado a morder Ashboro con dientes más afilados que el hambre. Llegó en forma de la llamada de Garrett, urgente y temprana, antes de que amaneciera por completo. «Señorita Emma», dijo cuando abrí la puerta, con el aliento empañando el aire frío. «Necesito que venga conmigo ahora mismo». Mi corazón se detuvo. «¿Por qué? ¿Qué pasa?» «No pasa nada», dijo rápidamente. «Pero hay alguien que quiere verla. Alguien a quien ya conoce». Lo supe antes de que dijera nada más. Lo supe por la forma cuidadosa en que hablaba, por el respeto en su postura. El hombre de ojos grises me estaba llamando. Y de alguna manera, a pesar de la temprana hora, a pesar de la confusión y del repentino acelerarse de mi pulso, no sentí miedo. Solo una extraña y brillante expectación. Como si hubiera estado esperando este momento desde que dejó de llover. Como si todo hubiera conducido hasta aquí. La casa de la manada se alzaba contra el cielo del amanecer como algo salido de los cuentos que me contaba mamá. Torres de piedra y ventanas en arco. Muros lo suficientemente gruesos como para resistir asedios. Terrenos que se extendían más allá de lo que alcanzaba mi vista. Por supuesto, ya la había visto desde lejos. Todo el mundo en Ashboro lo había hecho. Se alzaba en el punto más alto de la ciudad. Imposible de pasar por alto, imposible de ignorar. Un recordatorio constante de la división entre los que pertenecían y los que no. Nunca imaginé que atravesaría sus puertas. Garrett me guió por el sinuoso camino, con paso firme, pero sin prisas. Esperó mientras me ponía mi mejor ropa, una distinción que significaba muy poco cuando todo tu guardarropa consiste en 2 vestidos y un chal. Y mientras mamá se afanaba con mi cabello, trenzándolo con dedos temblorosos y susurrando palabras de ánimo que no estaba segura de que ninguna de las dos creyera. «Sé educada», me dijo, agarrándome por los hombros. «Sé sincera y recuerda mi promesa». Había terminado. Recuerdo que subí la colina mientras el sol salía por el horizonte, pintando todo de tonos dorados y ámbar, y traté de entender por qué me habían convocado. ¿Qué podía querer alguien como él de mí? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un pájaro incapaz de encontrar un lugar donde posarse, sin llegar nunca a nada que tuviera sentido. Las puertas estaban abiertas, flanqueadas por guardias cuyos ojos seguían nuestro acercamiento con la alerta de los depredadores. Pero asintieron a Garrett, apartándose sin preguntas, y de repente estábamos dentro, cruzando un patio pavimentado con piedras lisas. Pasamos por una entrada cuyas puertas estaban talladas con imágenes de lobos corriendo bajo la luna llena. El interior era cálido. Eso fue lo primero que noté. Calidez real, del tipo que proviene de los fuegos de múltiples chimeneas, de paredes que mantienen el frío fuera, en lugar de dejarlo filtrarse por las grietas. Lo segundo fue la luz, no la iluminación tenue y débil de las velas de cebo, sino una luz limpia y brillante que parecía provenir de cientos de fuentes. Y lo tercero fue el olor, no el de cuerpos sin lavar o comida podrida, ni el hedor omnipresente de la desesperación que se aferraba a la parte baja de la ciudad. Aquí el aire traía consigo un aroma a pino, a cera de abejas, a algo que se cocinaba y que me hacía la boca agua a pesar del pan que había comido antes de salir. «Por aquí», dijo Garrett con suavidad, y me di cuenta de que había dejado de caminar.
congelada en el vestíbulo de entrada como un ratón que se había adentrado en un palacio. Lo seguí por pasillos que parecían extenderse sin fin, pasando por habitaciones cuyo propósito solo podía adivinar, pasando por personas, sirvientes, supuse, o miembros de la manada que interrumpían sus tareas para vernos pasar, con expresiones variadas, algunas curiosas, otras desdeñosas, otras calculadoras, que me hacían sentir incómoda. Subimos unas escaleras, giramos por otro pasillo y nos detuvimos ante unas puertas dobles de madera oscura pulida hasta brillar como un espejo. Garrett llamó 2 veces y abrió la puerta sin esperar respuesta. Señorita Emma Thorne, anunció con una voz formal que nunca le había oído antes. Luego se hizo a un lado, indicándome con un gesto que entrara. La habitación era un despacho o estudio, repleto de libros, dominado por un enorme escritorio cerca de las ventanas que daban a la ciudad. Pero apenas me fijé en nada de eso porque, de pie junto a esas ventanas, recortada contra la luz de la mañana, estaba él. Se giró cuando entré y el reconocimiento me golpeó como una fuerza física. Esos mismos ojos gris tormenta, esa misma presencia imponente, aunque de alguna manera diferente en este entorno, más relajada, más en su elemento. Llevaba ropa más sencilla que aquel día bajo la lluvia. Solo unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Pero no había duda de quién y qué era. Poder, autoridad, control. Emma. Dijo mi nombre de la misma manera que antes, como si importara. Gracias por venir. Abrí la boca y luego la cerré, de repente insegura de cuál era el protocolo adecuado. ¿Debía hacer una reverencia? Nunca me habían enseñado cómo dirigirme a alguien importante. Él pareció percibir mi incertidumbre, porque sonrió levemente, lo suficiente para suavizar las duras líneas de su rostro. Puedes relajarte. No hay necesidad de formalidades. Me indicó una silla situada frente al escritorio. Siéntate, por favor. Me acerqué a la silla con unas piernas que parecían desconectadas de mi cuerpo, muy consciente de lo fuera del lugar que me sentía en esa habitación. En ese edificio, en toda esa situación, la silla estaba tapizada en cuero, suave y mullida cuando me senté, muy diferente de la dura caja o el fino colchón a los que estaba acostumbrada. Él rodeó el escritorio pero no se sentó en su silla. En su lugar, se apoyó en el borde delantero del escritorio, más cerca de mi altura, con una postura deliberadamente informal, como si intentara no intimidarme. Imagino que te preguntarás por qué te he pedido que vinieras aquí, dijo. Asentí con la cabeza, sin atreverme aún a hablar. En primer lugar, quería ver cómo estáis tú y tu madre. Garrett me informa, pero hizo una pausa y me miró a los ojos. Quería verlo por mí mismo. ¿Estás bien? ¿Y ella? Sí, señor. Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. Mamá está mucho mejor. Ahora tiene trabajo en las cocinas. Estamos bien. Estamos más que bien. Nos has salvado, a las 2. Algo brilló en su expresión. No era exactamente tristeza, pero se le parecía. Hice muy poco. Te di lo que debería haber sido tuyo desde el principio, los medios para sobrevivir. Eso lo es todo, dije, y lo dije con una ferocidad que me sorprendió incluso a mí. En nuestro mundo, señor. Eso lo es todo. Se quedó callado un momento, estudiándome con una intensidad que debería haberme resultado incómoda, pero que de alguna manera no lo fue. Sentí como si realmente me estuviera viendo. No solo mi apariencia o mi pobreza, sino algo más profundo, algo esencial. ¿Cuántos años tienes, Emma?, preguntó finalmente. 7, señor. Casi 8. 7. Lo repitió como si el número tuviera peso. ¿Y tú misma hiciste esos juguetes? ¿Nadie te ayudó? Sí, señor. Encontré trozos de madera. Usé un trozo de cristal roto para tallarlos. Me llevó mucho tiempo, pero me encogí de hombros. Tenía que intentar algo. Tenías que intentar algo, repitió. Más para sí mismo que para mí. 7 años. Y te hiciste responsable de mantener con vida a tu madre. No supe cómo responder a eso. No me había parecido una elección. Simplemente había sido necesario. Se apartó del escritorio y se acercó a las ventanas. Durante un largo momento, contempló la ciudad de Ashboro que se extendía bajo nosotros, con los barrios bajos visibles en la distancia, pequeños, apretujados y grises en comparación con los territorios densamente poblados. Me llamo Nathaniel, dijo, sin apartar la vista de la ventana. Nathaniel Grayson, y soy... Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras.
Soy el rey alfa de los territorios del norte. El título me impactó como un jarro de agua fría. Había oído hablar del rey alfa. Por supuesto, todo el mundo lo había hecho. El gobernante de todas las manadas del norte, el que mandaba no solo en Ashborough, sino en una docena de territorios más, cuya palabra era ley, cuyo poder era absoluto. Yo había estado vendiendo juguetes al rey alfa. Mi voz se quebró. Majestad, yo no debería haberlo hecho, no. Se volvió hacia mí, con expresión firme, pero sin enfado. No te disculpes por pedir ayuda. No te disculpes por luchar para sobrevivir. Se acercó, agachándose de nuevo como había hecho en el mercado, poniéndose a la altura de mis ojos. Emma, ¿sabes por qué te di esa moneda de oro? ¿Por qué envié a Garrett y Thomas a cuidarte? Negué con la cabeza en silencio, porque cuando me hablaste, cuando me dijiste que tu madre llevaba 3 días sin comer, vi algo que había olvidado que existía. Su voz se volvió más grave, más cruda. Coraje. Coraje de verdad. No el que proviene de la fuerza, el poder o los lazos de grupo. El que proviene de no tener nada y seguir intentándolo, de estar aterrorizado y hacerlo de todos modos. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería. Y tocó la punta de mi trenza rubia, que caía sobre mi hombro. Me recordaste que el poder no significa nada si no lo usamos para proteger a personas como tú. Gente que se queda en el olvido, gente a la que el sistema falla. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que decía, tratando de entender por qué la persona más poderosa de todo el territorio estaba sentada allí en ese momento, diciéndome eso. Tengo una propuesta, dijo Nathaniel, retirando la mano. Algo que quiero ofrecerte a ti y a tu madre. Pero necesito que entiendas que esto no es un pago por nada, ni una obligación. Si dices que no, nada cambiará. Garrett y Thomas seguirán cuidando de ti. El apoyo continuará. ¿Lo entiendes? Sí, Majestad. Nathaniel me corrigió con delicadeza. Cuando estemos solos, puedes llamarme Nathaniel. La informalidad me pareció incorrecta, imposible. Pero asentí. Aquí hay una escuela, continuó. En la casa de la manada para los hijos de las familias de la manada, pero también para cualquier niño que demuestre potencial, independientemente de su nacimiento. Se levantó y volvió a la ventana. Quiero que asistas, que aprendas a leer y escribir, que estudies historia y matemáticas, que desarrolles cualquier talento que tengas. Y quiero que tu madre siga trabajando aquí, pero en un puesto mejor remunerado. Hay habitaciones en las dependencias del servicio, pequeñas pero limpias y cálidas. Vosotros dos viviríais aquí. Vivir aquí, en la casa de la manada, entre gente que se ha pasado toda la vida mirándonos como si fuéramos de cristal. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué harías esto? No somos nada. No somos de la manada. No tenemos... Tenéis valor, interrumpió Nathaniel. Tenéis resistencia. Tienes una mente que ve posibilidades en trozos de madera. Se volvió hacia mí. Esas cosas valen más que cualquier linaje, Emma. Y yo... Hizo una pausa, y algo vulnerable cruzó su expresión. Perdí a alguien hace mucho tiempo. Alguien joven, brillante y lleno de potencial que murió porque no presté atención a la gente fuera de estas paredes. Juré que nunca volvería a dejar que eso sucediera. El dolor en su voz era inconfundible. Un dolor antiguo, pero aún agudo, aún capaz de herir. No puedo traerla de vuelta, continuó en voz baja. Pero puedo asegurarme de que niños como tú, niños con tu fuerza, no se pierdan en las grietas. Por eso te ofrezco esto, no como caridad, sino como reconocimiento de lo que eres, de lo que podrías llegar a ser. Pensé en mamá, en su advertencia sobre los regalos con condiciones, pero también pensé en ella trabajando en las cocinas, haciéndose más fuerte cada día, en la forma en que Garrett y Thomas me habían mirado con respeto, en cómo por primera vez en mi vida había sentido que importaba. ¿Puedo consultarlo con mi madre?, dije finalmente. Antes de responder, Nathaniel sonrió. Esta vez era una sonrisa auténtica, una que transformaba sus severos rasgos en algo casi amable. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Garrett te traerá de vuelta cuando estés lista para darme tu respuesta. Se enderezó, y de repente el momento cambió. Volvió a ser el rey alfa, poderoso y distante. Pero yo había visto detrás de esa máscara. Había visto al hombre que se había agachado bajo la lluvia, que había pronunciado mi nombre como si importara.
que llevaba el dolor como una piedra en el pecho. Gracias, dije, levantándome de la silla, por todo, por verme. Su expresión se suavizó de nuevo. Emma, escúchame. Decidas lo que decidas. Recuerda esto. Nunca has sido invisible. Solo estabas rodeada de gente que se había entrenado para no ver. Eso es culpa suya, no tuya. Las palabras se posaron en mi pecho como semillas, como algo que crecería y florecería y cambiaría la forma de todo lo que creía saber sobre mí misma. Garrett apareció en la puerta como si lo hubieran llamado, listo para acompañarme de vuelta. Pero antes de irme, me volví hacia Nathaniel por última vez. La persona que perdiste, dije en voz baja, la que no pudiste salvar, ¿estaría orgullosa de lo que estás haciendo ahora? Se quedó muy quieto. Por un momento pensé que había ido demasiado lejos, que había dicho algo imperdonable. Entonces, su expresión se resquebrajó ligeramente, lo justo, y vi la respuesta antes de que la pronunciara. Espero que sí, susurró. Dios, espero que sí. Asentí, entendiendo más de lo que podía expresar con palabras. Luego seguí a Garrett, de vuelta por los pasillos, bajando la colina, de vuelta a la vida que, de alguna manera, ya estaba cambiando, ya se estaba transformando en algo nuevo. Mamá me estaba esperando cuando volví, paseándose por la pequeña habitación con energía nerviosa. En cuanto entré, me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Cuéntame todo, me exigió. ¿Qué quería? ¿Qué dijo? ¿Lo hizo? Nos ofreció un hogar, la interrumpí, aquí, en la casa de la manada, y quiere que vaya al colegio. Se apartó, con los ojos muy abiertos. Emma, sé lo que te preocupa, le dije rápidamente. Sé que crees que hay un precio, pero mamá, le miré a los ojos. Escuché cómo hablaba. No está tratando de atraparnos, está tratando de salvarnos, como no pudo salvar a otra persona. No puedes saberlo. Sí que puedo. Tomé sus manos entre las mías, pequeñas y pálidas en comparación con las suyas, gastadas. De la misma manera que supe pedirle ayuda en el mercado. De la misma manera que supe que él se preocuparía. Simplemente lo sé. Ella me miró a la cara durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Entonces confiamos en él. Aprovechamos la oportunidad. Aprovechamos la oportunidad. Estuve de acuerdo. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, oí un eco. No era exactamente una voz, más bien una sensación, como si el universo mismo confirmara lo que yo ya sabía. Este era el lugar donde debía estar. Aquí era donde todo había comenzado. Las habitaciones de los sirvientes no se parecían en nada a nuestra antigua habitación. Ese era el pensamiento que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza durante aquellas primeras semanas. Qué diferente era todo. Qué extraño era vivir en un lugar con paredes de verdad que no goteaban, suelos que no crujían antes de ceder, ventanas con cristales de verdad en lugar de papel aceitado. Nuestro nuevo espacio constaba de 2 habitaciones, un pequeño dormitorio con una cama de verdad y un colchón, y una sala de estar con una mesa, 2 sillas y una chimenea que alguien mantenía llena de leña. Para cualquiera que hubiera vivido toda su vida en la casa de la manada, probablemente era modesto, incluso humilde. Para nosotros, era un palacio. Mamá lloró la primera noche. La oí a través de la delgada pared que separaba nuestras camas, tratando de amortiguar el sonido. Pero no eran lágrimas de tristeza. A esas alturas ya sabía la diferencia. Eran las lágrimas de alguien que había estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al respirar libremente. La escuela comenzó 3 días después de mudarnos. La llamaban la academia, un nombre formal para el conjunto de aulas del segundo piso donde los hijos de los miembros de la manada se reunían para aprender letras y números, y todas las cosas que separaban a los cultos de los ignorantes. Estaban aterrorizada. Los demás alumnos tenían entre 5 y 15 años y se dividían en grupos según su capacidad, en lugar de por edades. Me pusieron con los principiantes a pesar de tener casi 8 años. Niños que ya sabían leer palabras sencillas, que sabían los números hasta el 100, que llevaban aprendiendo desde que tenían edad para sostener un lápiz. Yo no sabía nada de eso. Empezaba desde cero. Esta es Emma Thorne, anunció la profesora Vera el primer día, con la mano en mi hombro mientras yo estaba de pie ante 20 pares de ojos. Era mayor, con el pelo oscuro salpicado de canas y el rostro amable, pero firme. Se unirá a nuestras sesiones matutinas. Espero que todos la hagáis sentir bienvenida. El silencio que siguió se hizo pesado.
Podía ver los cálculos que se hacían detrás de esos ojos observadores que observaban mi delgada figura, mi vestido de segunda mano que no me quedaba bien, mi cabello, que ahora estaba limpio, pero aún conservaba el recuerdo de la pobreza y cómo caía. Una chica de la primera fila le susurró algo a su vecina. Ambas se rieron. Clara, Iris, ¿queréis compartir algo? El tono de la instructora Vera podría haber congelado el agua. Las risitas cesaron de inmediato. No, señora, bien. Emma, te sentarás aquí. Me guió hasta un pupitre vacío cerca de la ventana, lejos de las chicas que susurraban, pero también lejos de todos los demás. Aislada. A salvo quizás, pero sola. Me senté, con las manos cruzadas sobre la superficie del pupitre, e intenté ignorar el peso de todas aquellas escaleras. Comenzaron las clases. La profesora Vera escribió letras en una gran pizarra al frente del aula, pronunciando sus sonidos y mostrando cómo se combinaban para formar palabras. A mi alrededor, los alumnos copiaban las letras en sus pequeñas pizarras, y el chirrido de la tiza llenaba la clase con un sonido parecido al de ratones y paredes. Yo no tenía pizarra ni tiza. No sabía que tenía que traerlas. Entonces, oí una voz a mi lado. Era un chico de mi edad, con el pelo oscuro y rizado y ojos marrones que transmitían más curiosidad que juicio. Empujó un trozo de tiza hacia mí por encima del pupitre. «Puedes compartir la mía. Soy Noah». «Emma», le susurré, cogiendo la tiza como si fuera de oro. «Gracias». Sonrió de forma rápida y sincera, y luego volvió a su trabajo. Pero ese pequeño gesto, esa diminuta amabilidad, hizo que algo en mi pecho se relajara ligeramente. Podía hacerlo, podía aprender. Los días adquirieron un ritmo. Las mañanas en el aula luchando con letras que parecían formas sin sentido, números que se negaban a tener sentido. Las tardes en nuestras habitaciones, donde mamá me ayudaba a practicar lo que había aprendido. Su propia educación limitada se esforzaba al máximo para apoyar la mía. «Lo estás haciendo muy bien, Palomita», me decía, observándome trazar letras torcidas mejor de lo que yo lo hacía a tu edad. Pero yo veía la preocupación en sus ojos cuando creía que no la miraba. La forma en que miraba hacia la puerta, como esperando que alguien viniera a decirnos que todo había sido un error, que teníamos que irnos, pero nunca llegó. En cambio, lo que llegaron fueron pequeñas señales de aceptación. Noah siguió compartiendo sus materiales y, al final, trajo una pizarra extra solo para mí. La instructora Vera se quedaba después de las clases para ayudarme a ponerme al día, con una paciencia inagotable incluso cuando confundía las mismas letras por centésima vez. Y a veces, no muy a menudo, pero lo suficiente como para darme cuenta, veía a Nathaniel. Nunca se acercaba directamente. Nunca interrumpía mis clases ni me buscaba. Pero lo veía en los pasillos hablando con los consejeros o los guardias. Lo veía a través de las ventanas, cruzando el patio de abajo. Una vez levanté la vista de mi pizarra y lo vi de pie en la puerta del aula. Su mirada me encontró al instante al otro lado de la sala, antes de saludar con la cabeza a la profesora Vera y seguir adelante. Cada vez mi corazón hacía algo extraño, un salto, un aleteo, algo para lo que aún no tenía palabras. Gratitud, sin duda, pero también algo más. Algo que se parecía al reconocimiento, como si compartiéramos un secreto que el resto del mundo no entendía. Pasaron 3 meses, luego 6. El invierno soltó su garra sobre Ashboro, dando paso a la primavera y luego al verano. Aprendí a leer, al principio con vacilación, luego con creciente confianza. Los números comenzaron a tener sentido. Sus patrones se revelaban como secretos compartidos de buena gana. Y poco a poco, dolorosamente, comencé a comprender lo que significaba existir en un espacio entre mundos. Los niños de la manada me aceptaban como se acepta un mueble, presente, útil, pero sin verlo realmente. Clara e Iris continuaron con sus comentarios en voz baja, aunque nunca lo suficientemente alto como para que la instructora Vera los oyera. Los demás simplemente me ignoraban, pasando sus días como si fuera transparente. Solo Noah se mantuvo siempre amable. Me esperaba después de las clases y caminaba conmigo por los pasillos, aunque a veces sus amigos le llamaban para que se uniera a ellos. «¿Por qué eres tan amable conmigo?», le pregunté una vez. Tras semanas de darle vueltas a la pregunta, parecía genuinamente confundido. ¿Por qué no iba a hacerlo? Porque no soy de la manada. Porque soy, me señalé a mí misma, a todo lo que representaba, diferente.
Noah frunció el ceño, con su joven rostro serio. Mi padre dice que eso es lo que está mal en la cultura de la manada, que hemos olvidado cómo ver a las personas como personas, en lugar de solo la categoría en la que encajan. Se encogió de hombros. Además, trabajas más duro que nadie en clase. Eso merece respeto. Era la primera vez que alguien sugería que merecía respeto por algo que había hecho, y no por algo con lo que había nacido. El concepto se instaló en mi pecho junto a las palabras de Nathaniel sobre la visibilidad, el coraje y el valor que venía de dentro. Quizás, pensé, después de todo podría construir algo aquí. El cambio llegó a finales del verano, cuando el calor calentó las piedras de la casa de la manada y todos se movían con lentitud a lo largo del día. Yo estaba en la biblioteca, una sala que había descubierto 3 meses antes y en la que había pasado cada momento libre desde entonces. Rodeada de más libros de los que sabía que existían, aprendí por mí misma a amar la lectura con una ferocidad que sorprendió incluso a la instructora Vera. Las historias se convirtieron en mi refugio, mi vía de escape, mi forma de comprender un mundo del que había estado excluida durante tanto tiempo. Estaba absorta en una historia sobre exploradores que cruzaban mares helados cuando oí pasos que se acercaban. Levanté la vista, esperando ver a Noah o quizás a la instructora Vera. Era Nathaniel. Había estado ausente durante semanas, visitando otros territorios que Garrett había mencionado de pasada. Pero ahora estaba de pie al final de mi mesa, con un aspecto algo diferente, quizás cansado, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas de lo que recordaba. Emma. Su voz tenía el mismo tono, como si mi nombre importara, como si yo importara. ¿Puedo sentarme? Asentí, demasiado sorprendida para hablar. Se sentó en la silla frente a mí. Su gran corpulencia parecía fuera de lugar entre los delicados muebles de la biblioteca. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Luego, en voz baja, ¿cómo van tus estudios? Bueno, Su Majestad, ahora sé leer y estoy aprendiendo matemáticas e historia. Y me detuve antes de poder seguir parloteando. Gracias por hacer esto posible, Nathaniel. Me corrigió con amabilidad. Y no tienes que darme las gracias, Emma. Tú has hecho el trabajo. Yo solo he abierto una puerta. Usted ha abierto todas las puertas. Le respondí, y luego me preocupó haber sido demasiado atrevida. Pero él sonrió, esa expresión rara y genuina que transformaba sus severos rasgos. He oído que te has convertido en la visitante más asidua de la biblioteca, que lees más que los estudiantes que te doblan la edad. Sentí que se me subían los colores a las mejillas. Me gustan las historias. Me muestran cómo las cosas podrían ser diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Reflexioné sobre la pregunta, tratando de articular algo que solo había sentido en términos vagos. En las historias, el valor de las personas no viene determinado por el lugar donde nacieron o quiénes fueron sus padres. Viene determinado por sus decisiones, por su valentía, por si son amables o crueles, valientes o cobardes. Lo miré a los ojos. Ojalá el mundo real funcionara así. Algo cambió en su expresión, un destello de dolor rápidamente enmascarado. Yo también, Emma, yo también. Se quedó callado durante un largo momento, con la mirada perdida. Entonces tengo que contarte algo sobre por qué te traje aquí realmente. Se me hizo un nudo en el estómago. Ya estaba. El precio del que me había advertido mamá, las condiciones. Cuando era más joven, comenzó Nathaniel, tenía una hermana, Annabel. Era inteligente, curiosa, llena de vida y tenía tu color de pelo rubio y tu piel pálida. La gente siempre decía que parecía la luz de la luna hecha forma. En pasado, tenía. ¿Qué le pasó?, pregunté en voz baja. Murió. Las palabras salieron sin emoción, pero pude ver el control que le costaba mantenerlas así. Estaba en los barrios bajos tratando de ayudar a la gente, distribuyendo comida, medicinas, el tipo de cosas que deberíamos haber estado haciendo de forma sistemática, pero no lo hacíamos. La atacaron, la mataron, y yo ni siquiera supe que se había ido hasta que fue demasiado tarde. Lo siento, susurré. Él negó con la cabeza. No es por eso por lo que te lo cuento. Te lo cuento porque cuando te vi en el mercado por un momento, tragó saliva. Te parecías a ella. No tus rasgos exactamente, pero algo en ti. La determinación en tus ojos. La negativa a rendirte incluso cuando sería más fácil hacerlo. Poco a poco fui comprendiendo. No me salvaste porque me viste a mí. Me salvaste porque la viste a ella. No.
Su respuesta fue inmediata, firme. Eso es lo que pensé al principio, que estaba tratando de compensar por haberle fallado. Pero Emma, estos últimos meses, viéndote aprender, viéndote crecer, me he dado cuenta de algo. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, sus ojos grises intensos. No eres el reemplazo de nadie. Eres tú, única y completamente tú misma. Y me has enseñado algo importante, que la fuerza no siempre se parece al dominio, que el poder puede ser silencioso, que a veces lo más valiente que alguien puede hacer es simplemente negarse a desaparecer. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero las contuve. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesito que entiendas que este es tu lugar. No por mi dolor, no por caridad, sino porque te lo has ganado. Porque eres exactamente el tipo de persona que debería estar en estas aulas aprendiendo, creciendo, preparándose para hacer de este mundo un lugar mejor. Se levantó y pensé que se marchaba, pero en lugar de eso se acercó a la ventana y miró hacia abajo, donde otros estudiantes jugaban bajo el sol de la tarde. Habrá resistencia, dijo en voz baja, por parte de los asesores que piensan que soy demasiado blando, por parte de las familias de la manada que no entienden por qué doy oportunidades a los forasteros. Dirán que estoy debilitando nuestras tradiciones, socavando nuestra fuerza. ¿Lo estás haciendo?, le pregunté. Se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa afilada. Por supuesto, porque nuestras tradiciones son crueles y nuestra fuerza se basa en la exclusión. Y estoy cansado de presidir un sistema que deja que los niños pasen hambre mientras nosotros nos damos un festín. La crudeza de su voz me provocó un dolor en el pecho. Era el rey Alfa despojado de toda pretensión, diciendo la verdad sin filtros. Quiero que sigas estudiando, continuó. Sigue aprendiendo porque algún día, Emma, voy a necesitar gente como tú. Gente que entienda lo que es ser impotente para ayudarme a construir algo mejor. ¿Lo harás? No era realmente una pregunta. Era una invitación, una promesa de un propósito más allá de la simple supervivencia. Sí, dije, y lo dije con todo mi ser. Sí, lo haré, asintió él, satisfecho, y luego más suave. Le habrías gustado, Annabel. Ella también recogía cosas abandonadas, cosas rotas, cosas perdidas. Creía que todo merecía una oportunidad para volver a estar completo. No estoy rota, dije en voz baja. No, estuvo de acuerdo. No lo estás. Nunca lo estuviste. El mundo intentó romperte, pero te negaste a quebrarte. Por eso vas a ayudarme a cambiarlo. Entonces se marchó, y sus pasos resonaron en la biblioteca. Me quedé sentada sola entre los libros, con sus palabras resonando en mi mente, comprendiendo por primera vez todo el peso de lo que se me había ofrecido. No solo educación, no solo supervivencia, un propósito, un lugar al que pertenecer, un futuro que importaba. Y en algún lugar de mi pecho, esa semilla que él había plantado meses atrás en su oficina, la certeza de que nunca había sido invisible, solo estaba rodeada de gente que no quería verme, floreció en todo su esplendor. No era solo Emma Thorne, la chica sin manada que vendía juguetes bajo la lluvia. Me estaba convirtiendo en algo nuevo, en algo más. Y el mundo, juré en silencio, tendría que hacerme un hueco. 5 años lo cambiaron todo. Me paré junto a la ventana de mi nueva habitación, ya no en la sección de sirvientes, sino en una pequeña habitación en el ala de estudiantes, ganada gracias a mis logros académicos, y observé cómo nevaba sobre Ashboro. A los 13 años había crecido, aunque nunca sería imponente. Mi cabello rubio, ahora bien cuidado, caía en ondas más allá de mis hombros. Mi reflejo en el vidrio mostraba a alguien a quien apenas reconocía de aquella niña de 7 años en el mercado. Postura segura, ojos claros, el porte de alguien que conoce su valía. Pero los mayores cambios no eran visibles. Había aprendido a hablar con fluidez 3 idiomas. Podía calcular matemáticas complejas de cabeza. Había leído todos los libros de la biblioteca sobre historia, política y leyes de la manada. La instructora Vera decía que era la estudiante más dedicada que había tenido nunca. Noah, que seguía siendo mi mejor amigo, bromeaba diciendo que, en comparación conmigo, el resto parecían unos vagos. Y Nathaniel, a quien había aprendido a llamar por su nombre, al menos en privado, había cumplido su promesa. Había defendido mi presencia frente a todos los desafíos, todas las quejas susurradas de los consejeros que pensaban que educar a forasteros era peligroso. Había ampliado la academia para aceptar a más niños de fuera de las manadas.
derribando poco a poco las barreras que habían definido a Ashboro durante generaciones. No todo el mundo apreciaba sus esfuerzos. Esta noche habrá una reunión, dijo Noah, poniéndose a mi lado mientras caminaba por los pasillos hacia el gran salón. Todos los líderes del territorio. Mi padre dice que es sobre las nuevas políticas, las que abren la membresía de la manada a los forasteros que demuestren ser dignos. Yo conocía las políticas, había ayudado a investigar los precedentes históricos que las justificaban, pasando semanas en polvorientos archivos, buscando ejemplos de otros territorios que habían prosperado gracias a la inclusión en lugar de la exclusión. ¿Resistencia? Pregunté. Significativa. La expresión de Noah era sombría. Él también había crecido, ahora era más alto que yo. Sus rasgos se estaban asentando en los atractivos ángulos de la edad adulta que se avecinaba. La facción del señor Brennan cree que Nathaniel está destruyendo todo lo que hace fuerte a P. Lo llaman contaminación, dilución de las líneas de sangre puras. La palabra me dolió, aunque llevaba años oyendo variaciones de ella. Parecía que algunas cosas nunca cambiaban realmente. Perderán, dije con más confianza de la que sentía. Nathaniel no se echará atrás. Emma. Noah me agarró del brazo y me detuvo. Sus ojos marrones estaban serios, preocupados. Ten cuidado esta noche. Sabes que te ven como un símbolo de todo lo que odian de los cambios. Si quieren perjudicar la posición de Nathaniel, hacerte daño sería una estrategia eficaz. Puedo cuidar de mí misma. Sé que puedes, pero por favor, ten cuidado. Le apreté la mano brevemente, agradecida por su constante amistad, y continué hacia el gran salón. La reunión ya había comenzado cuando entré por una puerta lateral. El salón, enorme, con techos abovedados y paredes cubiertas de tapices que representaban la historia de la manada, estaba lleno de líderes territoriales y sus asesores, cientos de personas, todas vestidas con trajes formales, todas irradiando la confianza despreocupada de quienes han nacido para el poder. Llevaba un vestido sencillo de color azul oscuro, nada ostentoso, pero bien confeccionado. Mamá había ahorrado durante meses para comprarme ropa adecuada, insistiendo en que tenía que tener el aspecto adecuado si iba a moverme en esos círculos. La habían ascendido de nuevo. Ahora era jefa del personal de cocina y dirigía a docenas de trabajadores. La mujer asustada y hambrienta de hacía 5 años se había transformado en alguien formidable por derecho propio. Me mantuve al margen de la sala observando. Así era como había aprendido a ser más eficaz, observando, escuchando, comprendiendo las corrientes de poder que se mueven bajo cada conversación. Nathaniel estaba en el centro de todo, rodeado de asesores, pero de alguna manera separado. Vestía de negro formal, y su presencia imponía incluso entre otros alfas. A sus 28 años, había madurado en su autoridad, y la vulnerabilidad juvenil que había vislumbrado en momentos privados quedaba completamente oculta tras la máscara de la realeza. Nuestras miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala. Él no sonrió. Habría sido inapropiado dado el entorno formal, pero algo en su expresión se suavizó. Reconocimiento, aprecio. Entonces Lord Brennan se interpuso en mi campo de visión, bloqueándome la vista. Vaya, vaya, su voz resumaba desprecio, la caritativa. Dime, muchacha, ¿alguna vez te sientes avergonzada? Aceptar oportunidades destinadas a miembros reales del PAC. Ya había tratado con Brennan antes. Era de la vieja guardia, convencido de que la pureza del PAC era lo único que se interponía entre la civilización y el caos. Apenas ocultaba su odio hacia las reformas de Nathaniel. Mi señor, mantuve mi voz firme, respetuosa, pero no servil. Me siento agradecida por las oportunidades que he ganado por méritos propios y no por accidente de nacimiento. Entrecerró los ojos. ¿Ganadas? Eras una niña mendiga. No ganaste nada excepto la compasión mal entendida del rey. Ya basta, Brennan. La voz vino de detrás de mí. Garrett, que seguía siendo el jefe de la guardia personal de Nathaniel. Con los años se había convertido en una especie de tío protector. Muestra un poco de respeto. ¿Respeto? La risa de Brennan fue aguda. ¿Por qué? Ella es un símbolo de todo lo que nos debilita. Abrir nuestras filas a cualquiera que demuestre coraje, inteligencia y lealtad. La voz de Nathaniel cortó la creciente tensión como una espada. Se había movido entre la multitud sin que yo me diera cuenta, y ahora estaba tan cerca que podía oler el aroma a cedro que siempre lo acompañaba.
cualidades que importan mucho más que el linaje. ¿O estás sugiriendo que tus propios hijos no estarían a la altura si se les juzgara solo por sus méritos? Las conversaciones a nuestro alrededor se habían detenido. Ahora todos nos miraban. Brennan se sonrojó. Majestad, no pretendía faltarle al respeto, pero seguramente comprenderá que permitir la entrada a forasteros, señorita Thorne. Nathaniel se dirigió directamente a mí, ignorando por completo a Brennan. ¿Me acompañaría un momento? Hay algo que me gustaría discutir con respecto a la investigación histórica que ha recopilado. Fue un rechazo tan absoluto hacia Brennan que dejó al anciano balbuceando. Seguía a Nathaniel a través de la multitud, sintiendo el peso de cientos de escalones. Me llevó a un rincón más tranquilo, cerca de una de las enormes chimeneas que calentaban el salón. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era cuidadosamente neutral, pero yo había aprendido a leer la tensión en sus hombros, la rigidez alrededor de sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy bien. Brennan es predecible. Es peligroso. La voz de Nathaniel bajó aún más. Él y su facción están tramando algo. Aún no sé qué, pero dudó y luego pareció tomar una decisión. Emma, necesito que entiendas algo. Los cambios que estoy haciendo son necesarios, pero están creando enemigos, enemigos poderosos, y tú te has asociado con esos cambios en la mente de la gente. Lo sé, no dejaré que te pase nada. La intensidad de su voz hizo que algo se agitara en mi pecho, pero necesito que estés alerta. No vayas a ningún sitio sola. Si alguien se te acerca con amenazas o Nathaniel, utilicé su nombre deliberadamente, observando cómo sus ojos se abrían ligeramente ante la informalidad de un espacio tan público. Ya no soy esa niña de 7 años. Puedo manejar esto. Sé que puedes. Su mano se movió como si quisiera alcanzarme, pero se contuvo. Eso es lo que me aterroriza. Eres lo suficientemente valiente como para mantenerte firme incluso cuando no deberías. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto cerca de la entrada del vestíbulo. Voces elevadas, el sonido de algo pesado cayendo. La cabeza de Nathaniel se giró hacia el ruido y su cuerpo adoptó inmediatamente una postura de alerta. Entonces comenzaron los gritos. La gente se dispersó como pájaros asustados cuando unas figuras irrumpieron por las puertas principales. No eran miembros de la manada, sino forasteros. Estaban sucios, desesperados, y sus ropas los identificaban como procedentes de los distritos más bajos. Y estaban armados, portaban armas improvisadas, con los rostros desfigurados por la rabia y el miedo. «¡Muerte al rey traidor!», gritó uno de ellos. «¡Muerte a los que traicionan la pureza de Pac!». El tiempo pareció ralentizarse. Vi a Garrett y a otros guardias moviéndose para interceptarlos. Vi a la multitud retroceder presa del pánico. Vi a Nathaniel dar un paso adelante, sin retroceder, siempre adelante, para enfrentarse a la amenaza. Y vi con horrible claridad al único atacante que se había separado del grupo principal, que no se dirigía hacia Nathaniel, sino hacia la esquina donde se habían agrupado varios niños de la manada, paralizados por el miedo, incluido Noah. No pensé. Pensar habría significado reconocer el peligro, reconocer mi propia impotencia. En cambio, me moví, abriéndome paso entre la multitud presa del pánico, con mi voz cortando el caos. «Noah, haz que retrocedan». Él me oyó, sus ojos encontraron los míos al otro lado del pasillo, pero el atacante fue más rápido, levantando una tosca hoja, con el rostro contorsionado por la rabia fanática. Llegué primero. El impacto me dejó sin aliento. Me había interpuesto entre el atacante y los niños, con los brazos abiertos como si pudiera protegerlos físicamente con nada más que mi cuerpo. El impulso del hombre lo llevó hacia adelante, y su arma descendió en un arco. El dolor explotó en mi hombro cuando la hoja me alcanzó. No fue profundo. Mi movimiento había estropeado su puntería, pero fue suficiente para hacerme tambalear. A mi alrededor, todo era ruido y movimiento, y el sabor a cobre del miedo en mi boca. Entonces Nathaniel apareció moviéndose a una velocidad que no debería haber sido posible para alguien de su tamaño. Agarró la muñeca del atacante, la torció y el arma cayó al suelo con estrépito. El hombre cayó con fuerza, con la rodilla de Nathaniel en la espalda y la cara presionada contra la piedra. «Emma». La voz de Nathaniel, áspera por algo que podría haber sido terror. «Emma, mírame». Estaba sentada en el suelo. ¿Cuándo había sucedido eso?
Mi mano presionaba mi hombro. La sangre se filtraba entre mis dedos, cálida y pegajosa. No era mucha. Había visto cosas peores en los barrios bajos, pero Nathaniel parecía como si se acabara el mundo. Estoy bien, dije, aunque mi voz temblaba. Los niños están a salvo gracias a ti. Había dejado al atacante en manos de sus guardias y ahora estaba arrodillado a mi lado, con las manos suspendidas sobre mi herida, como si tuviera miedo de tocarla. Podrían haberte matado. ¿En qué pensabas? Pensaba que eran niños, respondí simplemente, y que podía ayudar. Entonces, su expresión se quebró y ese control tan cuidadoso se hizo añicos por completo. Por un momento, vi más allá del rey Alfa y vi al hombre que había debajo, el que había llorado bajo la lluvia 5 años atrás, el que había perdido a su hermana y se culpaba a sí mismo, el que había prometido protegerme y pensaba que acababa de fallar. No tienes permiso para morir, dijo, y sonó como una mezcla entre una orden y una súplica. ¿Me entiendes? No tienes permiso. Nathaniel, no. Sus manos me sujetaron la cara, inclinándola para que tuviera que mirarle a los ojos. No puedo. No te perderé a ti también. A ti no. El vestíbulo se había quedado en silencio a nuestro alrededor. Más tarde me di cuenta de que cientos de personas estaban observando esta escena, que estaban viendo a su rey Alfa arrodillado en el suelo, sosteniendo a una chica sin manada como si fuera algo precioso, que este momento se convertiría en la historia que la gente contaría sobre la noche en que todo cambió. Pero en ese momento, lo único que podía ver eran unos ojos gris tormenta, brillantes por las lágrimas contenidas. No voy a ir a ninguna parte, susurré. Te lo prometí, ¿recuerdas? Te ayudaría a construir algo mejor. Ya lo has construido. Su pulgar rozó mi mejilla, limpiando la sangre que no había notado que tenía. Emma, tú eres la prueba de que todo lo que intento hacer vale la pena. Eres la respuesta a todos los argumentos en contra del cambio. Eres... Se detuvo. Pero yo escuché lo que no había dicho. Lo escuché en la forma en que se le cortó la respiración, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente contra mi piel. Majestad, había llegado una sanadora que intentaba acceder a mi herida. Por favor, déjeme ver. Nathaniel se apartó a regañadientes, sin apartar los ojos de los míos mientras el sanador examinaba mi hombro. El corte era superficial, doloroso pero no peligroso. Se curaría limpiamente y dejaría una cicatriz mínima. Estará bien, anunció el sanador, pero debe descansar. Me aseguraré de que lo haga. Nathaniel se puso de pie y luego me ayudó con cuidado a levantarme. Me rodeó la cintura con el brazo, sosteniéndome a pesar de mis protestas de que podía caminar sin problemas. La multitud se apartó para dejarnos pasar mientras avanzábamos por el salón. Pude ver algunas caras, algunas conmocionadas, otras calculadoras, otras abiertamente conmovidas por lo que habían presenciado. Lord Brennan parecía haber tragado algo amargo, pero otros, los miembros más jóvenes de la manada, los sirvientes, los guardias, miraban con expresiones que podrían haber sido de esperanza. Noah apareció a mi otro lado, con el rostro pálido. Emma, te lo agradezco. Si no lo hubieras hecho, habrías hecho lo mismo por mí, le dije, y lo decía en serio. Sonrió, tembloroso pero sincero. Sí, lo habría hecho. Las secuelas tardaron días en resolverse. Resultó que los atacantes habían sido contratados por la facción de Brennan, hombres desesperados de los distritos más bajos, a quienes se les prometió oro a cambio de atacar el corazón de la casa de la manada para demostrar que abrir nuestras filas a los forasteros solo traería violencia y caos. La ironía no se le escapó a nadie. Habían reclutado a las mismas personas que decían despreciar para demostrar su punto de vista. Brennan y sus aliados más cercanos fueron exiliados. Sus territorios fueron reasignados a líderes que apoyaban las reformas. Fue una purga, rápida y brutal, pero necesaria. Nathaniel no disfrutó con ello. Pude ver el peso que eso añadía a sus hombros, pero tampoco dudó. En cuanto a mí, me convertí en algo que nunca había pretendido ser. Un símbolo. La chica sin manada que se había interpuesto entre el peligro y los niños de la manada. La prueba viviente de que el coraje no tenía nada que ver con los lazos de sangre. El consejo me concedió oficialmente el estatus provisional de miembro de la manada. Una nueva categoría diseñada para aquellos que habían demostrado su valía a través de sus acciones y no por su nacimiento. En un mes, otros 20 de los distritos más bajos habían solicitado y sido aceptados. En 6 meses,
Ese número había aumentado a cientos. El mundo estaba cambiando lentamente, dolorosamente, pero de forma innegable. Un año después, me encontraba en la oficina de Nathaniel, la misma en la que me había explicado por primera vez quién era y qué quería de mí. Pero ahora todo era diferente. Tenía 14 años. Ya no era una niña, pero tampoco era del todo adulta. Y él me miró con una expresión que hizo que mi corazón se acelerara de una forma que apenas empezaba a comprender. El consejo quiere formalizar tu posición, dijo, de pie junto a su escritorio. Crear un cargo oficial para ti como asesora en políticas de integración. Tendrías voz en las decisiones sobre cómo seguimos abriendo las manadas. Sería un honor, dije. Él asintió, pero no sonrió. Emma, tengo que decirte algo. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. El aire entre nosotros se sentía cargado, pesado con cosas no dichas. Cuando te vi en el mercado, comenzó lentamente. Me dije a mí mismo que te estaba ayudando por Annabelle, porque me recordabas a ella y eso era cierto al principio. Pero en algún momento se acercó y descubrí que no podía respirar correctamente. Dejaste de ser un recuerdo de otra persona. Te convertiste en tú y yo. Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Me importas, dijo finalmente. No como un símbolo, no como prueba de concepto, no como sustituta de mi hermana, sino como tú, como Emma. Y sé que eres joven, y sé que la dinámica de poder es complicada. Y sé que ni siquiera debería decir esto, pero tú también me importas, le interrumpí. Las palabras salieron antes de que el valor me abandonara. Lo he hecho durante años. Simplemente no sabía si alguien como tú podría querer a alguien como yo. De hecho, se rió. El sonido fue sorprendente y genuino. Emma, eres extraordinaria, eres valiente y brillante, y has cambiado por completo mi forma de ver el mundo. En todo caso, yo no te merezco. Lo besé, me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos, cortando cualquier comentario autocrítico que estuviera a punto de decir. Por un instante se quedó paralizado. Luego me rodeó con sus brazos, acercándome a él, y me devolvió el beso con una ternura que me hizo brotar lágrimas de los ojos. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Esperaré, dijo en voz baja. El tiempo que te lleve madurar, estar segura de que esto es lo que quieres, esperaré. Ya estoy segura, le susurré. Lo estoy desde que lloraste bajo la lluvia. Su risa fue temblorosa. Debería haber sabido que lo habías visto. Lo veo todo en ti, le dije. Al rey que todos ven y al hombre que hay debajo. Y amo a ambos, Emma. Soy joven, lo reconozco, pero sé lo que quiero. Y sé que quiero pasar mi vida ayudándote a construir el mundo que hemos imaginado. No como tu caso de caridad, ni como tu símbolo, sino como tu igual, tu compañera. Se apartó ligeramente, estudiando mi rostro con esos ojos grises que me habían visto desde el primer día. Mi igual, repitió. Sí, eso es exactamente lo que eres. 3 años más tarde, a los 17 años, me presenté ante el consejo en el gran salón. Ya no era un miembro provisional, sino que se me reconocía formalmente como miembro de pleno derecho de la manada, la primera persona en la historia del territorio del norte en obtener ese estatus por méritos propios y no por nacimiento. Nathaniel me colocó él mismo la cadena ceremonial alrededor del cuello, con manos firmes, aunque podía ver la emoción en sus ojos. Emma Thorne, dijo, con una voz que llegó a todos los rincones del salón. Eres parte de la manada, eres parte de la familia, eres una de nosotros. No porque te hayamos concedido permiso, sino porque has demostrado sin lugar a dudas que perteneces a este lugar. La sala estalló en aplausos, aunque no fueron unánimes. Algunas caras seguían escépticas, otras hostiles, pero fueron suficientes. Más que suficientes. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos, Nathaniel me abrazó y me susurró al oído. Lo has conseguido, lo has cambiado todo, lo hemos conseguido. Le corregí, juntos, y era cierto. La niña de 7 años que vendía juguetes bajo la lluvia y el rey alfa que se había detenido a verla, habían construido algo nuevo, no perfecto. El mundo seguía lleno de gente como Brennan. Seguía habiendo demasiado sufrimiento, demasiada injusticia, pero era mejor. Lentamente, dolorosamente, innegablemente mejor. Mamá vivía ahora en una cómoda casita de campo, con la salud totalmente recuperada y su estatus asegurado. Había encontrado el amor,
un hombre tranquilo que trabajaba en los establos de la manada y estaba planeando una pequeña boda en primavera. Noah se había convertido en uno de mis aliados más cercanos en el consejo, y su voz se unía a la mía para impulsar nuevas reformas que extendieran los cambios más allá de Ashboro a otros territorios. Y Nathaniel, el hombre que antes había sido solo un poderoso desconocido, que se había arrodillado bajo la lluvia con lágrimas en los ojos, era ahora la persona en la que más confiaba en el mundo, mi compañero en todos los aspectos importantes. El día de nuestra ceremonia oficial de unión, 2 años después, cuando yo tenía 19 años y él 31, llevaba un vestido plateado y blanco, y mi cabello rubio estaba adornado con flores. La ceremonia se celebró en el gran salón ante miles de testigos, pero el momento más importante llegó después, en la quietud de la noche, cuando nos quedamos solos en el balcón con vistas a Ashboro. ¿Recuerdas lo que me dijiste?, me preguntó Nathaniel, rodeándome la cintura con el brazo. Aquel día en la biblioteca, cuando te hablé de Annabel, dije muchas cosas. Me preguntaste si ella estaría orgullosa. Su voz era suave de lo que estaba haciendo, de lo que estaba tratando de construir. Me volví hacia él y vi la respuesta en su expresión. Creo que lo estaría, continuó. Más que eso, creo que te has convertido en lo que ella siempre quiso ser. El puente entre mundos, la prueba de que la fuerza viene en formas que no esperamos. Creo que estaría orgullosa de ti, dije, levantando la mano para tocarle la cara, por tener el valor de cambiar, por ver a personas como yo, cuando todos los demás estaban entrenados para no hacerlo. Me cogió la mano y me dio un beso en la palma. Nunca fuiste invisible, Emma. Solo necesitabas a alguien que mirara, y tú miraste. Y yo lo vi todo. Me abrazó con fuerza. Mi reina, mi compañera, mi Emma. Debajo de nosotros, Ashboro se extendía como un tapiz. Los distritos altos con sus luces y su riqueza, pero también los distritos bajos donde niños como yo seguían luchando, seguían soñando con algo mejor. No lo habíamos arreglado todo. No podíamos arreglarlo todo, pero habíamos iniciado algo que nos sobreviviría a ambos. Un movimiento hacia un mundo en el que una niña rubia que vendía juguetes bajo la lluvia no fuera invisible, en el que el valor se midiera por el carácter y no por el nacimiento, en el que el coraje, el verdadero coraje, el que surge de no tener nada y seguir intentándolo, fuera reconocido y honrado. Me recosté en el abrazo de Nathaniel, respirando el aroma del cedro, la lluvia y el hogar, y supe con absoluta certeza que todo, cada momento de hambre, cada rechazo, cada lucha, me había llevado hasta aquí, a este momento, a este propósito, a pertenecer por fin y por completo. La niña que había susurrado, «Por favor, señor, compre mi juguete», se había convertido en una mujer capaz de cambiar el mundo. Y el rey Alfa, que había roto a llorar ante su sufrimiento, había encontrado en ella a la compañera que necesitaba para construir algo hermoso a partir de las cenizas de lo que había sido. Nos quedamos allí mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, y vimos cómo nuestro reino, no el suyo, ni el mío, sino el nuestro, se sumergía en la noche. En algún lugar abajo, otros niños estaban aprendiendo que importaban, que podían levantarse, que eran vistos, y nos aseguraríamos de que siguieran siendo vistos juntos.